Capítulo 3, ¿sí? Vamos, y vamos a hablar acerca de la sanidad del hombre que tiene la mano seca que Jesús hace en Marcos. Si usted recuerda, hemos estado hablando acerca de este libro y hemos visto, ¿verdad?, cómo Jesús, vimos la semana pasada que se proclamaba Señor del día de reposo. Vimos acerca de la importancia que tenía el día de reposo en el mundo judío. Vimos también cómo empezó a haber enfrentamientos entre los fariseos y Jesús, ¿verdad? Si usted recuerda, hubo enfrentamientos. Sí, el primer enfrentamiento, cuando usted va a Marcos y empieza el capítulo 2, comienzan una serie de enfrentamientos a través de obras que Jesús hace. La primera de ellas es a causa de que Jesús perdona los pecados de un paralítico, ¿se acuerda? Que lo bajan por el techo, ¿verdad? Y Jesús perdona sus pecados. Si usted recuerda, en esa ocasión, los fariseos no hablaron, sino que pensaron. Y Jesús, sabiendo lo que pensaban, entonces los confronta. La segunda confrontación viene porque ven a Jesús comiendo con los publicanos, comiendo con los pecadores, ¿sí? Y en esta segunda ocasión, los fariseos empiezan a hablar, pero empiezan a hablar entre sí. Empiezan a decirse entre ellos, ¿verdad? Oye, ¿qué hace Jesús comiendo con ellos? No hablan con él, pero empiezan a hablar entre ellos. Y Jesús los escucha y los confronta. La tercera confrontación viene por el ayuno. Si usted recuerda que Jesús, ¿verdad?, también dice que Él es Señor del ayuno. Y aquí vienen a preguntarle a Jesús, ¿por qué es que sus discípulos no ayunan, ¿verdad? ¿O por qué los discípulos de Juan sí ayunan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos ayunan? Aquí ya empieza a ver, cada vez vemos como que algo más directo. Sí, cada vez sigue siendo amistoso, pero cada vez más directo. Y luego viene por ser el Señor del día del reposo. Vimos la semana pasada que ve que los fariseos van con Jesús porque los discípulos están recogiendo espigas el día de reposo y van molestos. Ya va cambiando. Primero comenzaban pensando cosas en su mente. Ahora ya están confrontándolo con una actitud de enojo, ¿sí? Lo que Marcos 2 y esta primera parte del 3 nos va presentando es cómo va escalando esta molestia que hay de los fariseos con Jesús, ¿sí? Por las cosas que él hace. Y el pasaje que vamos a leer hoy es como un punto de inflexión porque el evangelio va a cambiar de rumbo. Sí, vamos a ver ya el ministerio de Jesús más en forma y a partir de aquí vamos a ver cómo los fariseos ya empiezan a querer hacerle daño físicamente a Jesús. Ya a partir de este pasaje que vamos a leer, ya vamos a ver a los fariseos no como los curiosos religiosos que estaban hasta este momento, sino ya como los enemigos, ¿verdad? Que buscan que Jesús muera, ¿sí? Y no solamente los fariseos, los herodianos también, y más adelante los saduceos, y hay varios grupos que buscan dañar a Jesús. Y vamos a ver el versículo 1 del capítulo 3, ¿lo tiene conmigo? Dice, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había ahí un varón que, ¿cómo tenía la mano? Seca, ¿verdad? Tenía la mano seca. Verso 2. Y lo espiaban, capítulo 3, y lo espiaban para poder acusarlo, si lo sanaba en día de reposo. Entonces, él dijo al varón que tenía la mano seca, párate en medio. Verso 4, y también les dijo, ¿es lícito hacer bien o el mal, salvar la vida o matar en día de reposo? Pero ellos guardaban silencio. Y él mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al varón, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Verso 6, cuando los fariseos salieron, de inmediato fueron con los herodianos a confabularse contra Jesús sobre cómo darle muerte, ¿verdad? Vemos a los fariseos ya en otro, ya con otra mentalidad, ya de plano sí acabar con él, ¿verdad? Porque este Jesús nos está arruinando en nuestra religión, ¿verdad? En nuestra popularidad, en lo que estamos haciendo. Y la Biblia nos dice en el verso 1 que Jesús va y entra a la sinagoga el sábado. El sábado era el día de reunión de los judíos. Y Jesús, como judío que era, va a la sinagoga a reunirse.
¿Qué se hacía en la sinagoga? Básicamente leer las cartas de los profetas, ¿verdad? Hablar del Cristo que había de venir, tal vez incluso cantaban canciones. Jesús va a la sinagoga, ¿verdad? Es como si tú un domingo vas a la iglesia, como cualquier día. Sí, Jesús es obediente también al Padre, es humilde, porque ¿qué fariseo puede estarle enseñando algo a Jesús? ¿Verdad? Sin embargo, Jesús va y la gente de alrededor ya sabe que Jesús tiene un cierto don, porque ya lo han visto hacer milagros. Entonces, Jesús va a la sinagoga a sentarse y, o a enseñar, pero la gente que está alrededor como que ya está viendo, ¿verdad? A ver si tal vez Jesús hace algo, o escuchamos que en aquella sinagoga hizo algo, tal vez aquí también pasa algo, ¿verdad? Y todo el mundo está consciente, todos los fariseos, los que van a la sinagoga, todos están conscientes. Pero la Biblia nos dice que Jesús estando sentado, o tal vez hincado, o parado, a punto de enseñar, ve un hombre que tiene la mano seca. ¿Sí? La mano seca básicamente es esta mano que no, probablemente has visto a alguien así, los nervios no funcionan, los músculos no funcionan y la mano se contrae y entonces la mano se hace chiquita. Y entonces la mano está pequeña, ¿verdad? Es una mano normal, pero la otra está un poco más pequeña y no puede moverse, no funciona. Y esto es lo que Jesús ve. Sí, ve un hombre que tiene una necesidad frente a sus ojos. Cuando Jesús va a la sinagoga, no va a pasar el tiempo, sino que él va a ver dónde hay necesidad dentro de la sinagoga, donde están sus hermanos. ¿Sí? ¿Para qué están las sinagogas? ¿Para qué estaban las sinagogas? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la gente en necesidad? Porque uno pensaría, si es judío, que el lugar de congregación religiosa es el lugar óptimo para defender a los necesitados, a los oprimidos, a los débiles, para que los enfermos sean sanados y cuidados y para que sean priorizados. Pero la religión pierde sentido cuando las partes débiles se ven relegadas del resto de las personas o cuando las mismas personas se sienten débiles y entonces se autorrelegan de la congregación. La religión pierde sentido porque entonces cuando decimos Dios sana, realmente no lo creemos. Cuando decimos Dios fortalece, realmente no lo creemos. ¿Verdad? Cuando el que se siente cansado, estresado, enfermo, agobiado, triste, deprimido, es relegado o se autorrelega, eso habla de la falta de fe en las cosas que se dice, que se creen acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces uno pensaría que la iglesia o el lugar de congregarse es el lugar donde todo necesitado debe de ir. Y sin embargo, a veces en la necesidad lo que hace la gente es apartarse de Dios, ¿verdad? Y culpamos muchas veces a la iglesia, aunque a veces la culpa es de la falta de fe de la persona. Pero Jesús no es como los fariseos. Los fariseos veían la necesidad y la relegaban, la hacían a un lado. El que tiene la mano chiquita, ¿verdad? Torcida, que se vaya a la esquina porque nos hace feo aquí el panorama, ¿verdad? Lo que queremos es que se vea padre. Si lo que queremos es que se vea bien cuando salga en la red social el video que vamos a grabar, el que tiene la mano chueca, por favor, pónganmelo atrás. ¿Sí? Eso eran los fariseos. Los fariseos ayunaban, oraban, hacían sus cosas, ¿verdad? Eran estrictos en sus disciplinas, pero cuando veían la necesidad, simplemente la hacían a un lado. Pero Jesús, de todos los que ve, el que le llama la atención es al que tiene una mano torcida y no la puede usar. ¿Sí? Y esto nos debe de hacer reflexionar del enfoque con el que voy a la congregación o con el que voy a la iglesia. Yo no puedo olvidar una ocasión que yo estaba en una iglesia grande, y esta iglesia tenía un servicio de autobús. Entonces esta iglesia lo que hacía era pasar por personas que no podían, no tenían carro, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú si pasan por ti para la iglesia, verdad? Uy, qué padre, ¿verdad? Van a pasar por mí. Y entonces este autobús pasaba por las personas, ¿sí? Y llegaban a la iglesia. Se baja una mujer muy enojada por una atención que no le dieron. Yo no sé qué quería. A lo mejor quería que el autobús tuviera agua o tuviera internet. Algo no le gustó del autobús
y llegó con la señora que cuida a los niños, con la que tomaba los datos de los niños, y les dice, por esta última vez mis hijos vienen a esta iglesia, ¿verdad? La próxima vez vamos a ir a otra donde sí nos atiendan como debe de ser. Y esto nos habla de con qué actitud vamos a la iglesia. Si tenemos una idea pasiva de lo que vamos a hacer al templo, confundimos el templo con el restaurante, con la estética, con las tiendas de autoservicio, el templo se ha vuelto parte de la comunidad como una de las opciones a los que la gente va. Si tú vas en fin de semana a la estética, vas al restaurante, vas al parque y también vas al templo, ¿verdad? Y eso nos da una actitud pasiva cuando venimos a la congregación. ¿Quién de aquí llega a la iglesia y dice, voy a ver quién necesita algo? Voy a ver quién ocupa oración, a ver quién trae cara de que está deprimido, a ver quién llega enfermo. Vamos a ver quién necesita que le impongan manos, ¿verdad? Cada quien viene, y no digo nosotros, pero en general, cada quien llega a la iglesia y se sienta a su lugar, en su silla, a escuchar un sermón que Dios le va a hablar a él. Porque lo que queremos es como el trato individual. Si yo voy a la iglesia porque yo quiero estar con el Señor y que Dios me hable a mí, ¿sí? Entonces, eso nos tiene que hacer pensar con qué actitud voy a ir a la iglesia, con qué actitud me voy a congregar. Los fariseos, cada uno están esperando que a ellos se les abra el cielo, que a mí Dios me diga algo, pero Jesús no llegó a recibir, Jesús llegó a ofrecer. Y entonces lo primero que ofrece no es sanidad, lo primero que ofrece es atención. ¿Alguien ya vio a ese pobre hombre que nada más le funciona una mano? ¿Alguien tuvo la gentileza de abrirle la puerta? ¿Alguien tuvo la gentileza de arrimarle un vaso de agua? ¿Verdad? ¿O alguien ha hecho algo por él? ¿O simplemente está relegado? Sí, ¿qué pasa si yo cambio mi actitud y empiezo a ver la iglesia como el lugar al que sirvo a las personas? Va a pasar algo, amado. Cuando veas que no hay nadie a quien servir, vas a buscar afuera para traerlos y servirlos. Cuando nosotros tenemos esta mentalidad, ¿qué nos dice la Biblia del hombre que hace una fiesta y todos le dicen, no puedo ir? Cuando el hombre llega y dice, tengo una fiesta, el hombre casualmente digamos que se llama Jesús. Y entonces Jesús dice, tengo una fiesta el domingo a la 1. Y entonces uno dice, es que tengo este pendiente, no puedo ir. Y otro dice, tengo este pendiente y no puedo ir. Y otro dice, me acabo de casar, vendí unos bueyes, hice negocios. ¿Y qué hace el hombre de la parábola? ¿Sabes qué? Traigan a los mancos, dice la Biblia, a los ciegos y a los cojos. Aquí les vamos a dar de comer. Si traigan a los que no se suponía que estaban invitados, porque los que estaban invitados, amados, sabes que simplemente dijeron, no vamos a poder ir. No queremos estar en tu boda, vamos a estar en nuestros negocios, en nuestras cosas que tenemos que hacer. Pero Jesús entonces lo que hace es ver al hombre con una mano seca y dice, este hombre requiere algo y no se lo van a dar los fariseos, definitivamente no. Te aseguro que no era la primera vez que los fariseos veían a ese hombre en esa iglesia o en ese lugar, ¿verdad? En el tabernáculo, perdón, en la sinagoga. No era la primera vez que iba. Ellos lo veían. Ahora, tal vez ellos no tenían la capacidad de sanarlo, pero sí podían servirle. Jesús ve algo en ese hombre y seguramente algo que vio es que ese hombre no estaba siendo atendido por nadie, ¿sí? Y que se estaba valiendo por sí mismo. Ahora, Jesús tiene el poder para sanar. Otros creyentes tienen y pueden tener dones similares, pero no es el don lo que llega primero. Lo primero que llega, ¿verdad? Es la capacidad de ver la necesidad de las personas. Si el don no llega sin amor, porque si el don llega sin amor, el don se vuelve frívolo. El don se vuelve una forma de simplemente de presumir. El don se vuelve un espectáculo. Cuando el don llega sin amor, el don lo que hace es exacerbar, ¿verdad?, la actitud altiva de la persona. Primero es el amor. Primero es la importancia de la gente. Lo que hace Jesús no es, primeramente, enseñar, presumir, ¿verdad? Show off, como dicen los americanos. Lo que él llega es simplemente primero ver dónde está el que necesita. Si antes de él traer la atención hacia él y decir, acá están los dones, ¿quién quiere? Lo primero que hace es ver dónde
es que estaba la necesidad. Ahí en ese hombre que solo tiene una mano, ¿verdad? Ahora, ¿y qué significa que tenga una mano? Porque uno dice, bueno, tiene una mano, ¿verdad? Con una mano se pueden hacer muchas cosas, sí, no es debido a muerte. Eh, y es lo que los fariseos no entienden, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero acuérdate que antes no había, por ejemplo, trabajos de atención al cliente. Antes no había trabajos, antes no había asociaciones para darles trabajo a personas con discapacidades. Antes no había nada de eso, ¿verdad? Era la selva, o sea, puedes hacer el trabajo, si no, ¿quién, dueño de una tierra, iba a contratar un jornalero que solo tiene una mano, pudiendo contratar otro que tiene dos y pagarle lo mismo? ¿Sí? Es decir, un hombre como él estaba condenado a la miseria y a la pobreza. ¿Sí? Iba a depender de las limosnas. Eso era lo que estaba pasando con este hombre. No solamente era arreglarle la mano, era arreglarle la vida lo que le estaba pasando a este varón y lo que Jesús iba a hacer con él. ¿Verdad? Pero dice ahí el versículo 2, ¿qué estaban haciendo los fariseos? ¿Alegrándose porque Jesús lo vio? Lo espiaban, lo acechaban para poder acusarlo, a ver si lo sanaba en día de reposo. Mira la enfermedad de los fariseos. Ellos acechan a Jesús. O sea, a ver, dame un ejemplo de un animal que acecha a otro. El león, el gato, los felinos, ¿verdad? Son los que hacen eso. Se agazapan, se ha visto un gato en la calle cazando un pájaro, se agazapan pecho bajo tierra y empiezan a caminar bien curioso. Y el pájaro está comiendo frutita, ¿verdad? No sabe ni qué está pasando. Pero el gato de pronto le brinca, ¿verdad? Los tigres hacen lo mismo. Está el venado y los venados no ven, no distinguen los colores igual que nosotros. Ellos solo ven como verde. Entonces el naranja del tigre no lo ven verde como las hojas. Y el tigre de pronto les brinca, ¿verdad? Y se lo come. Los fariseos están haciendo eso. Pero el problema es que son los religiosos, son los que saben la ley, son la esperanza del pueblo, son ellos los que pueden hablar de Dios. Y están en la sinagoga, vamos a hablarlo al día de hoy, están en la iglesia acechando a Jesús a ver si hace algo que nos ofenda para poder de una vez darle cuello a ese varón. ¿Sí? Ellos veían los milagros que Jesús hacía. No eran, no eran chantajes, eran milagros divinos, eran señales del cielo. Ellos sabían que venía de Dios, pero les podía más la envidia, ¿verdad? Y el orgullo, incluso que el mismo Dios. Ellos quieren ver un milagro de Jesús, pero no para que sane el hombre con la mano seca, sino quieren ver un milagro de Jesús para poder acusarlo, porque sanó el día de reposo, el sagrado día de reposo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la ley acerca del día de reposo? Porque en el día de reposo nosotros sabemos que no se puede hacer nada. El judío no había mucho que podía hacer. La ley decía que tú podías salvar la vida de alguien en día de reposo. Por ejemplo, si alguien se está cayendo de un acantilado y es día de reposo, no puedes decir, pues espérate al domingo porque hoy es día de descanso. No, tienes que ir a salvarlo. Pero la ley prohibía hacer curaciones menores el día de reposo, ¿verdad? Pero esta ley no estaba dirigida a los médicos. Es decir, tú trabajas como un curador. Si tú haces una curación que no representa la vida o la muerte de alguien, pues estás trabajando porque eres un curador, a eso te dedicas, ¿verdad? Entonces, si llega el niño con el dedo meñique roto, pues que se espera el domingo, así es la ley. Pero si una persona llega con una herida que le puede costar la vida, lo que tienes que hacer es curarlo, ¿sí? Era una ley para los médicos, pero esto no tiene que ver con los milagros divinos. ¿Quién le dice a Dios que no puede sanar el sábado? ¿Sí? ¿Quién le dice a Dios que no puede haber milagros el sábado? ¿Quién le dice al Señor, Señor, tú puedes sanar el domingo, pero el sábado, por favor, si ves un hombre con la mano seca, no lo vayas a sanar? ¿Sí? Porque los milagros, obviamente, no los hacía Jesús. Es decir, los hacía Jesús, pero no los hacía una persona, sino que era algo que venía de lo divino. Sí, los hacía Jesús, pero lo que ellos pensaban de Jesús como un rabí o como un profeta no era algo humano. El milagro no era algo de una persona. No es lo que yo podría hacer, por ejemplo, con alguien
que llegara y empezara a sanarlo, sino que cuando tú oras por alguien y sana a esa persona, tienes que entender que es algo que viene de Dios. Entonces, el colmo de los fariseos es que su necedad había llegado a tanto que eran capaces de asegurar qué días sí y qué días no Dios puede sanar. A pesar que ellos no sabían que Cristo era que Jesús era el Cristo, pero además de eso, ellos decían, bueno, Dios no va a sanar un sábado. Quedaba claro que las sanidades de Jesús eran milagrosas. Entonces, cuando Jesús sanaba, Dios había hecho algo. Ellos lo sabían, pero no les importaba. Si era en sábado, estaba prohibido. Cuando más adelante, en Marcos, hablemos de la blasfemia al Espíritu Santo, vamos a entender cómo la forma en que Jesús lo dice es bien sencilla de entender. Y mucha gente te la explica y le da muchas vueltas al texto y la reexplica porque quieren evitar dar con el punto que está bien claro en lo que es la blasfemia al Espíritu Santo. Cosas que Dios hace, que la gente dice, son emociones o son del diablo. Dios sana y decir son brujería. Hay profeta en la iglesia y la gente dice son brujería. Cuando Dios hace cosas y esas cosas se las adjudicas al diablo, eso es la blasfemia al Espíritu Santo. Eso quiso decir Jesús. Nada más y nada menos. Entonces, los que dicen que Dios está obligado a hacer lo que decimos son petulantes como los que aseguran, por ejemplo, que Dios puede o no puede hacer algo en cierto tiempo. Así como los fariseos decían, Dios nos sana en sábado, así hay muchos que dicen, Dios nos sana en estos tiempos, ¿verdad? Sin embargo, ¿quién le va a decir a Dios qué hacer? ¿Quién le va a decir a Dios cuándo trabajar? ¿Quién le va a decir al Señor, verdad, cómo manifestarse? Y esto era lo miserable de los fariseos. Porque este hombre está condenado a una vida de escasez, pero no les importa. Él no era un buen proveedor porque tenía solo una mano. Si estaba casado, su esposa seguramente pasaba hambre, pero no les importaba. Simplemente querían acusar a Jesús. Usaban a la gente para sus planes frívolos. Hay gente que dice, no me importa ser un mal cristiano siempre y cuando la otra iglesia también le vaya mal. No me importa que una persona se vaya al infierno, prefiero eso, pero que no vaya a la otra iglesia porque es la competencia. Esos eran los fariseos. Es el pensamiento miserable de los fariseos. No me importan las almas, me importa mi business, ¿verdad? Me importa mi castillo. ¿Verdad? ¿Cómo está mi castillo? Deja las almas, olvídate de ellas. Me importan si quieren estar en el castillo, si no, no me interesan. Sí, y esto es lo que ellos eran. Ellos podían usar a la gente necesitada y en condiciones desfavorables para poder tener algo que decir contra Jesús. No me sorprendería ni tantito que los fariseos hayan ido a la casa de ese hombre y le hayan tocado la puerta y le hayan dicho, ¿quieres ganarte unas monedas? Congrégate hoy en la sinagoga, pero por favor siéntate al lado de él. No me extrañaría ni tantito que los fariseos hayan llegado a ese punto. Eran frívolos para tratar con las personas. Sí, los verdaderos ateos, amado, no son los que dicen yo no creo en Dios. Sí son esos. Pero los verdaderos ateos, los de verdad, son aquellos que van a la reunión de los santos y estando en la reunión de los santos, actúan y se comportan como si Dios no estuviera presente. Como si aquí fuéramos un montón de personas y no está el Señor. Dios está tan presente que tus peticiones aquí las puedes decir y el Señor las escucha. Pero los fariseos eran como los que llegan a la iglesia, ¿verdad? Como si vinieran a ver al pastor o al hermano. No comprenden que en el servicio, en medio de todos, está Jesús siendo exaltado, siendo adorado. Aquí está Cristo y aquí está el Espíritu Santo. Y lo que los fariseos no entendían es que esa reunión no era de ellos. Había uno más grande, ¿verdad? Que era el que controlaba todo y que lo veía todo y que estaba en todo y que había regulado las cosas.
Y sin embargo, ellos se hicieron dueños de la religión de Dios. Estaba el Hijo de Dios presente, pero ellos eran los dueños. Jesús dio todas las señales de ser el Cristo. Sanó la lepra, perdonó pecados, hizo otros milagros, enseñaba como ninguno. Pruebas no faltaban. Los fariseos veían a Jesús y no podían decir que no enseñaba bien, que no hacía milagros, no podían decir que no tenía ciertas características o que no era profético. Todo lo que hacía Jesús les decía, este es el Hijo de Dios, este es el Cristo. Pero su castillo era más importante. Por eso se les hacía fácil lastimar a otros, ¿verdad? A veces nosotros olvidamos que hay uno que es el dueño, incluso de mi cristianismo. Hay uno que es el dueño de mi vida y que me dice a dónde ir y qué hacer y qué no hacer. Si no son nuestros sueños, no son lo que simplemente la forma en que yo quiero hacer crecer un negocio o una cosa, sino es lo que Dios me está llamando a hacer y así es nuestra vida. Vamos a ver el verso 4. ¿Lo tienes ahí? Y también les dijo, perdón, el verso 3. Entonces, él les dijo al varón que tenía la mano seca. ¿Qué le dijo? Párate en medio. La presión está para Jesús. Porque hay una congregación de personas, todos viendo a Jesús. Están escuchando, pero están viendo así, acechándolo, a ver qué hace. ¿Sí? Jesús sabe lo que están pensando. Y entonces Jesús está sentado o hincado, no sé, en el piso y en una manta, y viendo a este hombre. Y entonces nos queda la duda, ¿será Jesús capaz de sanarlo? ¿Se levantará a hacer la voluntad del Padre? ¿O va a esperarse el día siguiente? Que al final de cuentas puede hacer eso, ¿eh? Jesús puede decir, hacer como que no pasa nada, ¿verdad? Que se acabe la sinagoga, salir y decirle al de la mano, ¿sabes qué? Te veo mañana en la plaza, ¿verdad? Mañana es domingo, mañana sí puedo, y mañana te sano. Un día más con la mano seca. ¿Qué va a hacer Jesús? Jesús se va a levantar y no se va a levantar él nada más, va a levantar al otro hombre y lo va a poner en medio. Sí, mira, es mucho más seguro pasar desapercibido que llamar la atención. Es más seguro cuando tú caminas, por ejemplo, cuando yo caminaba en el centro de Monterrey y se ponía el semáforo en verde, ahí en el centro, y muchísima gente que estaba esperando el semáforo, yo caminaba en medio. Yo no iba ni adelante ni atrás, porque siempre a los de adelante y a los de atrás es a los que atropellan. ¿Sí? A los del medio nadie los atropella. Yo iba en medio. Siempre es más seguro ir en medio y no llamar la atención. Lo más seguro para Jesús que era quedarse sentado. Si hablamos de seguridad, eso es. ¿Sí? Es mucho más cómodo quedarse sentado que estar parado. También es cierto. ¿Sí? Es más cómodo estar sentado que estar de pie. Y es mucho más sensato no exponerse a la burla y al enojo público. ¿Qué pasa si no sana? Aunque Él es Jesús. ¿Qué pasa si todos se enojan? Lo más cómodo de hacer, amado, es criticar a los fariseos y decir, yo quería sanarlo, pero no puede ser que estos envidiosos sean así. Por culpa de ellos, ese hombre se ve con la mano seca. Porque yo quería hacerlo, pero ellos no me lo permitieron porque me estaban acechando y me podían matar. Eso hubiera sido lo más cómodo, ¿verdad? Ir con sus discípulos y decirles, para que vean cómo son los cristianos, ¿eh? Para que vean cómo son esos de ahí, fariseos. Jesús se para en medio a hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es que sane mañana. La voluntad del Padre es que sane el sábado, no el domingo. Oye, pero si sane el sábado es lo mismo. La voluntad del Padre es que sane el sábado. Pero el domingo también. El domingo es legal pero el Padre quiere que el sábado sane. Y entonces
el que regula todas las cosas, ¿verdad? Es el que dice cómo se va a hacer. ¿Por qué somos tan buenos para entender eso en el trabajo, pero no en nuestra vida espiritual con el Señor? ¿Por qué batallamos para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, verdad? Siempre nos vamos a encontrar, humanamente hablando, más razones, siempre va a haber más razones, humanamente hablando, para no hacer la voluntad de Dios que para hacerla. Porque para andar contra la corriente del mundo, ¿verdad? Tienes que entender que no vas a ser popular por ser contracorriente. Ser contracorriente no te va a dar una vida más cómoda, ni te va a hacer popular. Y sí te van a llegar muchas personas con problemas, todo el tiempo. Pero es la voluntad del Padre. Jesús lo advirtió a sus discípulos: bienaventurados cuando por mi causa los persigan, ¿verdad? Y digan toda clase de males contra ustedes, mintiendo. Y Jesús dice mintiendo, ¿verdad? Pues que si lo que dicen contra ti es verdad, entonces ya no es persecución por la fe, ya es por mal testimonio. Pero Jesús les dice, cuando digan cosas contra ustedes mintiendo, son bienaventurados. Porque ustedes, por seguirme a mí, van a pasar las cosas que yo estoy pasando. Si Jesús se lo advierte a los discípulos, el sentido común me dice una cosa, la practicidad, el pragmatismo. Jesús, quédate sentado, no te expongas, espérate a mañana. Pero en el kairos de Dios, hay cosas que no pueden esperar hasta mañana, amado. Porque para empezar, no sabemos si mañana ese hombre va a estar vivo. Para mañana no sabemos lo que puede suceder. Y hay cosas que se tienen que definir en el día en el que Dios las está llamando a ser definidas. Ni antes ni después. Hay un tiempo de Dios para todas las cosas. Y lo bien o mal que la pasemos va a depender mucho de cómo seamos sensatos para entender esos tiempos de Dios y cómo estemos dispuestos a aceptar esos tiempos de Dios y a trabajar por esos tiempos de Dios, ¿verdad? Estamos llamados a hacer conforme a la voluntad del Padre y no a negociar con Dios, no a decirle, sí lo hago, pero después, o sí lo hago, pero primero dame, o sí lo hago, pero haz esto antes, ¿verdad? Sino es obediencia y no negocio. Algo que me encanta de lo que hace Jesús cuando se pone en pie es que Jesús rompe la tensión, porque está todo tenso. O sea, se cuenta que está el fariseo, no sé, el nombre que sea, vamos a ponerle Abraham, y está predicando, ¿verdad? Y está leyendo un libro o está leyendo un salmo, pero nadie lo está escuchando. Nadie está viendo al predicador, todos están viendo a Jesús. Todos están pensando en Jesús. Hay tensión en el lugar. Yo creo que el hombre ya está incómodo, ¿verdad? También el de la mano, así, porque pues, están volteando mucho para acá, están vigilándome qué está pasando, ¿verdad? Y Jesús rompe la tensión. Ya no va a estar todo esto tenso, ahora todos me van a ver a mí y sobre mí va a caer todo lo que va a pasar. La sanidad no va a ser privada, como si estuviera haciendo un delito, ¿verdad? Va a ser pública para la molestia de los presentes. Los cristianos no pueden estarse escondiendo, amado, su ética bíblica. Tú no te puedes esconder en tus convicciones por miedo al juicio público. No puedes estar a favor del pecado frente a todos y actuar como si estuviera bien y luego querer venir en privado a ganarte un alma para Cristo. ¿Sí? Es decir, te lo explico. No puedes estar en el comedor de tu fábrica donde trabajas o de tu empresa y donde están contando chistes colorados y tú estar ja, 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 ¿verdad? Y después, esa misma persona que te vio estarte risa y risa, después tú quieres llegar a lo privado y decirle, pero Cristo te ama, quiero predicarte. No, no puedes hacer eso. ¿Sí? No puedes en lo público decir, estoy con los del pecado, pero en lo privado, realmente lo que quiero es que sigas a Jesús. Eso no funciona de esa manera. Jesús no iba a ser como los fariseos frente a los fariseos y luego al final llevarse al cojo, perdón, al hombre manco o al hombre con una mano seca y llevarlo atrás, ¿verdad? Y sanarlo en lo privado, ¿verdad? Para que nadie se entere. Si ya está la atención ahí, Jesús dice, pues vamos a hacerlo público entonces. No vamos a esconder el bien que Dios quiere hacer,
Sí, no puedo esconder la ética cristiana, no puedo esconder los principios bíblicos, no puedo llamarle bueno a lo malo. Sería un negligente, sería un mentiroso, no con la gente, con Dios. No puedo mentirle a Dios. Prefiero, amado, que la gente me rechace. Prefiero que la gente se ofenda. Prefiero que no me siga nadie en las redes. Pero yo no puedo mentirle al Señor. Yo no puedo llegar al cielo y decirle, Señor, no tuve valor de predicar tu mensaje. Porque los fariseos me estaban viendo. No tuve valor de hablar de tus sanidades, de hablar de lo que tú crees que es correcto, de lo que tú haces correcto. No puedo hablar del bien y del mal, no pude hablar de tu gracia ni de la santidad, no pude hablar de nada porque los fariseos me veían. Ellos querían otro tipo de mensajes. No puedo hacer eso, amado. No podemos hacer eso. El creyente debe de ser capaz de mantenerse en todos los ambientes en los que está. Porque hay ambientes donde es bien fácil ser santo, como la iglesia. La gente dice, los cristianos son hipócritas porque en la iglesia bien santos. No, no es que sean hipócritas. Es que en la iglesia es bien fácil ser santo. ¿O no? Hay canciones de alabanza, hay predicación, hay gente orando, hay muchos cristianos. Es bien fácil ser santo. Pero no es bien fácil ser santo en lo privado, no es bien fácil ser santo en el comedor de trabajo, no es bien fácil ser santo en la escuela. Ahí cambia, porque el ambiente ya es otro. Pero el cristiano debe tener esa capacidad de resiliencia y mantenerse en todos los ambientes. A los que nos gusta el fútbol, algo que nos molesta mucho de un equipo es que sean bien buenos jugando de locales, pero de visitantes siempre pierden. Hay equipos que son así. ¿Y eso qué te dice? Falta de carácter. Porque tú requieres el apapacho para poder triunfar, para poder dar un buen pase. Requieres que te estén aplaudiendo y que te digan, sí, vas bien, vas bien. Y cuando cambia el ambiente, ay, ya no sé qué hacer. Y el cristiano muchas veces anda jugando de visitante y lo están goleando. Porque toda la maldad que hay alrededor lo seduce. Ninguno, amado, ninguno de los misioneros estadounidenses que fueron a México a abrir iglesias cristianas, ninguno llegó a los ranchos haciendo como que veneraban a la Virgen o como que le oraban a San Martín de Porras para quedar bien con la gente. Ellos llegaron a lo que iban. Por eso hubo muchas iglesias tumbadas con piedras. Por eso hubo muchas iglesias quemadas. Todavía las hay. Dios a Ezequiel le dice, ¿verdad? Ten frente de diamante, más dura que el pedernal. Si la gente con la que convives tiene piedra en la cabeza, entonces pídele al Señor, hazme frente de diamante, porque el diamante rompe el pedernal, ¿verdad? Que tu mensaje sea tan filoso como un diamante para que puedas romper esa mentalidad, ¿verdad? Satánica del mundo. Eso es en lo que el cristiano está llamado. Tú no puedes esconder el bien que debes hacer por miedo a lo que la sociedad te diga, por miedo al rechazo de los parientes o por miedo al rechazo de los amigos o de la misma gente de tu alrededor. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando un joven de 16 años confundido sienta que tiene alguna tendencia homosexual y nos pregunte, ¿está bien o está mal? ¿Qué le vamos a decir? No, no, como tú te sientes. ¿No vamos a tratar de orientarlo a lo que la Biblia dice la palabra? ¿O nos va a dar miedo cuando le cuenta a sus amigos? Fíjate lo que dice Jesús en el verso 4. Y también les dijo, ¿es lícito hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o matar en día de reposo? Pero ellos guardaban silencio. ¿Qué quiere decir esto? Jesús levanta al hombre, le dice al hombre de la mano seca, ven, ponte aquí en medio, lo para en medio
y le dice a los fariseos, ¿es lícito hacer bien el día de reposo o hacer el mal? Es decir, ¿qué es lo que es correcto hacer? Si Jesús confronta a los fariseos con un dilema moral, ustedes no quieren que yo los sane, no quieren que haga el bien, pero lo que ustedes no entienden es que si no haces el bien, entonces por ende estás haciendo el mal, pero algo estás haciendo. ¿Qué es lícito hacer en el día del reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Díganme ustedes. Si no quieren que lo sane, no lo sano. Que no hago el bien, pero entonces si ustedes no quieren que haga el bien, ustedes quieren que yo haga el mal. Ese es el dilema moral en el que Jesús los pone. Evitar hacer el bien es lo mismo que hacer lo incorrecto. Si yo no salvo la vida de alguien, entonces apoyo su muerte. Jesús pone a los fariseos contra la pared. O sano el día de reposo, que está prohibido, o lo dejo así haciendo el mal en el día de reposo, que ¿qué creen? También está prohibido. Solo es para demostrar que los fariseos ya tenían reglas superficiales tan absurdas, ¿verdad? Porque llegaron a ese punto. Por eso digo que ellos querían decirle a Dios qué día sanar y qué día no sanar. ¿Sí? Llegaron a ese punto de querer ellos decir cómo se iba a correr todo. ¿Sí? Pero no era de esta manera. Jesús por eso los confronta. Díganme ustedes, ¿verdad? ¿Es lícito hacer el bien o es lícito hacer el mal? La responsabilidad del cristiano para con el mundo es que si el cristiano no predica para salvar, es como si le predicara a la gente para que se pierdan. Cuando eres creyente, amado, ya no hay medias tintas, ya no existe algo a la mitad. O les hablas de la verdad, o eres copartícipe de lo que hacen. Teniendo la verdad, no la compartimos. Y entonces hay algo más importante, el testimonio personal. Ya no es algo mío con Dios nada más, es algo mío con Dios con la gente. Mi testimonio personal ya no es yo y Dios y a ver cómo yo y Dios nos arreglamos, ¿verdad? Dios sabe cómo batallo, Dios conoce mi vida, es yo y Dios, no, es tú y Dios y la gente que te está viendo, porque es una misión de Dios en la que estás. Si el testimonio personal ya no es un asunto tuyo nada más, es un asunto que tiene que ver con la misión de Dios. El creyente que recibe a Cristo ya tiene todo en su vida que ver con la misión de Dios. Mi vida ya no es mía. Mi testimonio ya no está bajo mi consideración. No debo ser buen cristiano solo porque sí. Debo ser buen cristiano porque de eso dependen muchas vidas alrededor de mí. Si yo soy un mal cristiano, la gente que me está viendo, ¿qué crees? Va a caer en su fe. Si yo soy un mal cristiano, los no convertidos que me ven, ¿qué crees? No van a querer ser creyentes tampoco. Lo que ellos van a decir es, para estar como está él, mejor me quedo acá. Hacemos lo mismo, nada más que yo el domingo duermo más tarde. Cuando yo recibo a Jesús, mi vida se vuelve un bien de utilidad para la misión de Dios en la tierra, para el reino de Dios en la tierra. Ya no es nada más algo, ya no es algo que está a tu consideración. Hay alguien más grande que ya tiene el gobierno de esas cosas también. Tu buen testimonio no es nada más por tu bien, es por el bien de los que te están viendo. Tenemos que ser responsables con la gente que tenemos al lado y que nos ama, o que nos conoce, o que nos ve. ¿Qué pasa si yo en mi trabajo doy mal testimonio? Con mis palabras, con mis actitudes, ¿verdad? ¿Cómo soy con las personas? ¿Cómo los trato? ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a alejar de las cosas de Dios. Si yo soy la referencia que ellos tienen de un cristiano, no van a querer seguir a Jesús, porque Jesús como que te pone de malas. Jesús te hace enojón, Jesús te hace maldiciente, te hace orgulloso, te hace creído. Pues no es así. Entonces, por eso como dijimos la semana pasada,
la misión no es del mundo con nosotros, la misión es de nosotros con el mundo. ¿Sí? El mundo es hostil, por eso es una misión. Si no fuera hostil, pues no sería misión, ¿verdad? Ninguna misión es fácil. La pregunta entonces de Jesús, ¿es lícito hacer el bien? ¿Cuál es la respuesta? Pues sí, es lícito hacer el bien en lugar de hacer el mal. Entonces el sábado Jesús va a hacer lo que sea correcto, ¿verdad? Porque aparte Él es Dios y Él es el Señor del día del reposo. Si no hago el bien que debo de hacer, voy a hacer entonces el mal. El objetivo de la misión cristiana y el objeto son las personas, es hacerles el bien. La religión pierde propósito cuando hace mal a los demás. Mi cristianismo pierde propósito si yo provoco el sufrimiento de las personas. Si yo soy un jefe explotador con mis trabajadores, mi cristianismo pierde propósito. Si yo soy un esposo que le pega a su mujer y le soy infiel con una y con otra, mi cristianismo pierde propósito. Cuando yo provoco a mis vecinos para que se enojen, ¿verdad? Y voy a poner el de la manguera y sin querer le hago así como que le doy a la casa de ellos, pierde propósito. Cuando saco a mi perro y le digo, ve a la casa del vecino, allá haz tus cosas, pierde propósito. Cuando yo trato mal a la gente, mi cristianismo pierde propósito. Yo tengo que rectificar entonces. No hay excusa para no hacer el bien. Una cosa es que todos tenemos ciertos apegos o vicios con los que tenemos que lidiar todos los días. Algunos tienen pensamientos negativos todo el tiempo, otros tienen otro tipo de pensamientos, todos tienen algún apego o algún pecado o algo con lo que batallaron más, y algo en lo privado o algo en su carácter, y están batallando. Eso es una cosa, pero tu trato con la gente y cómo eres con las personas y tu disposición a servir a Dios, ¿verdad? En eso no puedes estar usando el proceso como excusa. Tampoco acá, ¿verdad? No es como que acá usen la gracia para pecar y pecar y pecar, al cabo que está la gracia. Pero tenemos que entender que los fariseos, mira, ellos oraban mucho, ellos ayunaban bastante. Te aseguro que ellos no eran infieles físicamente con sus esposas, no se robaban nada ellos no robaban dulces de las tiendas. O sea, no hacían nada de lo que uno diría un cristiano no debe hacer, no lo hacían, se abstenían de muchas cosas. Sin embargo, hacían el mal porque no les importaba la gente que tenían al lado. ¿Cuánto tiempo tenía este varón viniendo a la sinagoga? ¿Cuánto tiempo tenía él tal vez necesitando trabajo, ayuda y nadie le importó? A los fariseos no les importaban ni los pobres, ni los mancos, ni los desnudos, ni los cojos, no les importaba nada. A ellos les importaba su religión. Era todo. Verso 5. Y Jesús mirándolos, ¿cómo los miró? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al varón, extiende tu mano, y le extendió, y la mano le fue restaurada. Primero los fariseos observaban a Jesús acechándolo, y ahora Jesús mira a los fariseos. ¿Ves cómo cambió la jugada? Pero no los mira acechándolos, los mira directo, y con enojo, y triste por sus corazones. ¿Por qué los ve con enojo? Una, por lo que hicieron con el día de reposo. Porque los fariseos tomaron el día de reposo, algo que era de Dios para las personas, algo que era para bendecir al pueblo, algo que era por amor a la gente, algo que era para el bien de la gente, y ellos lo tomaron y lo usaron para oprimir a las personas. Lo usaron para ellos. ¿Ves cómo tomamos la gracia del Señor, la libertad del Señor, y entonces oprimimos a la gente con eso? Puede pasar. Y los fariseos lo hicieron. Y Jesús se molestó por eso. También hay enojo por la hipocresía de los fariseos. Porque los fariseos usaban la religión para cubrir sus faltas, como dijimos la semana pasada. A veces nos damos libertades que la Biblia no nos la está dando, ¿verdad?
A veces, al mismo tiempo, somos extremadamente estrictos en cosas que poco tienen que ver con Dios. A los fariseos no les importaban los pobres, ni las viudas, ni los que tienen la mano seca. A los fariseos no les importaban los leprosos, no les importaban los esclavos, ni los niños, no les importaban los jornaleros, no les importaba nada. Ellos solamente querían estar en el templo pasándola bien. Eso es lo que querían, cantar canciones, pasándola bien, ver a los hermanos fariseos, ¿verdad? Que vienen a la iglesia y estar todos juntos y hablar de la ley y ser santos todos e irnos a la casa a vivir igual. Era lo que ellos querían. Y si va pasando un pobre, pues lo miro feo. Y si va pasando un leproso, pues le escupo. Y si va pasando una mujer que tiene flujo de sangre, pues la ignoro. Eso eran los fariseos. El enojo de Jesús es ese. Esa religión hipócrita, ¿verdad? Esa es hipocresía religiosa. Porque muchas veces hablamos de la hipocresía religiosa del que sale de la iglesia y sigue batallando con un pecado. Pero ¿qué de la otra hipocresía religiosa de la que nadie habla? La hipocresía de ir a la iglesia y en todas las prédicas decir que sí. El pastor predica y sí, 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 sí. Como el niño que te está escuchando, sí, 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 pues no lo va a hacer. Y poner y hablar en lenguas y brincar y dar vueltas y poner cara de compungido y dar vueltas remolineando, ¿verdad? Y soltarlas de cocodrilo para luego ir afuera y retener mi mano de hacer el bien y al contrario extenderla para hacer el mal. Retener mis palabras de predicar la verdad y no bendecir a la gente con el evangelio. Eso es hipocresía religiosa. Y es lo que los fariseos tenían. ¿Quién se sabía la ley más que los fariseos? ¿Quién sabía los salmos? ¿Quién sabía los proverbios? ¿Quién podía bendecir a la gente con los dichos bíblicos? Ellos lo podían hacer. Un pueblo devastado, lleno de deudas, gente pobre, gente triste. Los fariseos tenían toda la información para ir con la gente y darles palabras de vida. El problema es que ellos solamente hablaban de vida dentro de sus sinagogas. Y Jesús molesto por eso. ¿Y por qué hay tristeza en Jesús? Porque no entienden. Porque la mente de los fariseos estaba tan cerrada, estaban tan cegados por el orgullo, que aunque Jesús estaba frente a él hablándoles, y aunque ellos eran capaces de entender, preferían quedarse callados antes de decir, tienes razón, estoy arrepentido de lo que estoy haciendo. Y eso genera tristeza en Jesús. Pero Jesús, en medio de la tristeza, aún así sana al hombre de la mano seca, ¿verdad? Hace algo maravilloso, porque le sana la mano, pero le devuelve la herramienta de trabajo más importante que él tenía, que era su mano, ¿sí? No era lo mismo. Ahora, ¿y por qué es tan grave? No era lo mismo que una mujer tuviera la mano seca. ¿Por qué? Porque si una mujer tenía la mano seca y estaba casada, la misma comunidad no le iba a permitir a ese varón abandonarla. El varón que estaba con ella iba a tener que responder y estar con ella y ella iba a tener sustento. Pero si un hombre tenía la mano seca en esos tiempos donde no había internet y las únicas formas de trabajar eran el campo o la pesca, se perdía entonces la forma de ganar dinero. Y no era como que la mujer pudiera decir al marido, quédate aquí gordo yo voy a trabajar, porque otra vez volvemos al tema. ¿Qué terrateniente le va a pagar a una mujer por hacer el trabajo que puede hacer un hombre, pero pagándole lo mismo si aquel me va a hacer más trabajo, porque es trabajo pesado? Entonces, una mujer que podía hacer, ser comerciante. Eso era lo que podía hacer. Ser comerciante. Pero para ser comerciante, ¿qué ocupas? ¿Inversión o algo que comerciar? Y si no tenía nada que comerciar, entonces no había manera. Lo que te quiero decir es que cuando Jesús a este hombre le arregla la mano, le está dando una herramienta para sostenerse y sostener a su familia si es que la tenía. Le devolvió el sustento,
le devolvió la solvencia económica, le devolvió la capacidad para trabajar, le devolvió la autoestima, porque ahora tenía una mano que podía hacerle así toda su vida, ¿verdad? Con una mano chiquita. Le devolvió, no solamente es una mano, le devolvió todo un entorno que le había sido quitado por una situación física, ¿verdad? Esto es lo que Jesús hace con él. Vamos a ponernos en pie. Por esto es porque hay que ser capaces de levantarnos frente a la presión. No te detengas de hacer lo correcto delante de Dios. No te detengas de cumplir con tu llamado. No te detengas de obrar en tu ministerio. No te detengas de hacer lo que Dios te está llamando a hacer. No te detengas de predicar. No te detengas de defender la ética bíblica. No requerimos reformas para aceptar el pecado. Requerimos una mente de diamante más dura que el pedernal, que predique las verdades establecidas en la palabra. Hay mucha gente que Dios quiere bendecir a través de tu vida. Hay mucha gente que Dios va a transformar a través de tu predicación. En la calle, con tus hijos, con tus hermanos, en la escuela, en tu trabajo, en las tiendas. Tienes un arma de bendición en tu boca y un arma de sanidad en tus manos. Pero hay que hacer la voluntad de Dios para verlo. Hay que hacer como Jesús y pararse en medio de la incredulidad del mundo. Hay que hacer como Jesús y predicar en medio del ambiente hostil. Jesús es dueño, así como fue dueño del día de reposo, y así como es dueño del ayuno, y así como es dueño de todas las cosas, Jesús es dueño de tu vida también.